Muy bien, el día de hoy vamos entonces a empezar a ver los conceptos de farmacocinética. Y cuando hablamos de farmacocinética, estamos hablando de esos procesos que va a vivir el fármaco en la medida en que se vaya moviendo por nuestro cuerpo. Entonces aquí podemos observar que ingresa, pues esta es una imagen simplemente esquemática, obviamente esto no es real, pero aquí vamos a ver cómo ingresan al organismo unas partículas, ya sea por vía oral, por vía inhalada, por ejemplo en este caso, y en la medida que esas partículas ingresan a esta maquinaria que es nuestro cuerpo, pues esta maquinaria le va haciendo ciertos cambios a esas partículas, a esa materia prima que en este caso sería el fármaco, y pues va entonces haciendo su efecto en ese organismo hasta que finalmente es eliminado. Entonces esos van a ser los procesos que nosotros vamos a aprender en esta clase. Profe, qué pena. Antes de que sigas, es que creo que hay unos compañeros en la sala de espera para que por favor los reciba. Acabé de ingresar algunos, pero voy a volver a mirar si de pronto se me quedaron. No, en este momento no me aparece ninguno. Yo creo que ya están adentro. Me verificas ahorita si te escriben que no han ingresado porque ya no veo a nadie en sala de espera. Listo, profe. Gracias. Bueno, chicos, entonces dijimos que farmacocinética va a ser todo lo que el cuerpo nuestro le va a hacer al fármaco. Y en su contraparte tenemos la farmacodinamia, que va a ser entonces, digamos, la otra parte, que es lo que el fármaco le haría al cuerpo. Conmigo vamos entonces a ver esta primera parte de farmacocinética. De una manera más adecuada, vamos a decir que farmacocinética son todos aquellos eventos a los que el organismo somete al fármaco, y están constituidos estos eventos por 4 etapas principales, que son absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Estas etapas, de manera corta, les tenemos la sigla ADME, y ustedes van a ver que muchas veces en los documentos o en los libros que uno lee sobre el tema, pues hablan simplemente de ADME cuando quieren referirse a farmacocinética, pues para que sepan de dónde viene el término. Cuando nosotros decimos que hay 4 etapas, realmente dependiendo de la forma farmacéutica del medicamento puede haber una etapa adicional, que es la etapa de liberación. Lo que sucede, o sea que realmente sería LADME, ¿cierto? Si le agregáramos aquí la L, sería entonces la sigla LADME. Pero, ¿por qué razón muchos libros y hasta yo en esta clase les voy a obviar esta etapa de liberación? Porque esta etapa depende de la forma farmacéutica del fármaco. Y ustedes me dirán, ¿cómo así que la liberación depende de la forma farmacéutica? Y sí, porque cuando nosotros vamos a hacer aquí un esquema pequeñito, cuando nosotros ingerimos un medicamento, en este caso voy a suponer que lo hicimos por vía oral, voy a dejarlo hasta ahí. Entonces, si ingresamos un medicamento como es, por ejemplo, un ibuprofeno, vamos a hablar de cualquier fármaco que ustedes conozcan, porque ustedes tienen cefalea, ¿cierto? En ese momento ustedes aquí les duele la cabeza, entonces van a ingerir ese ibuprofeno. Cuando ese ibuprofeno en tableta que ustedes ingirieron o en cápsula, que también pues lo viene en cápsula, llega a su estómago, porque ya usted lo deglutió, allí se va a encontrar pues con el líquido que hay en el estómago, que es el ácido clorhídrico acompañado pues de algunas enzimas, y allí esta tableta va a sufrir un proceso de disgregación, es decir, se va a deshacer la tableta, y en el momento en que se deshace, pues es simplemente que va soltando, se va convirtiendo en partículas más pequeñas hasta el punto en que después de haberse disgregado, pues se ha disuelto el principio activo del ibuprofeno en ese líquido, ¿cierto? Entonces voy a pintarlo aquí como unos punticos donde ya se disolvió, ¿cierto?
En el momento en que ya se haya hecho la disolución, ya ese ibuprofeno va a poder pasar fácilmente al duodeno y al intestino delgado, y a través de las microvellosidades intestinales ya podrá acceder a la sangre, ¿cierto? Ese va a ser entonces cuando el ibuprofeno ya ha logrado absorberse, y ya entonces empezaríamos a ver la etapa de absorción. Ahora yo les pregunto, si de pronto el día que ustedes se fueron a tomar el ibuprofeno porque tenían su cefalea, resulta que en su casa ese día no había ibuprofeno ni acetaminofén en forma sólida, sino que encontraron el ibuprofeno en jarabe, en suspensión. Realmente el ibuprofeno viene en suspensión. Entonces ustedes pues deciden que van a tomar la misma cantidad que traería la tableta, en este caso 400 miligramos puede ser, o 200, y lo van a ingerir pues en forma líquida, ¿cierto? Porque no tienen otra opción. En ese momento, cuando ese ibuprofeno en forma líquida llega a su estómago, tendrá que sufrir el proceso de disgregación que les dije ahora. ¿Qué se les ocurre? No. No, No, profe, porque ya está líquido. es correcto, ya está líquido. Entonces, en ese punto no hay esto, sino que pasa directamente a la disolución, y de esa manera el proceso de liberación no ocurre. Por esa razón, pues esta etapa es a veces simplemente eliminada porque pues depende de la forma farmacéutica y no es mayor la relevancia. Ahora, sí puede ser muy relevante el que conozcamos las formas farmacéuticas en las que vienen los medicamentos, pues precisamente porque dependiendo de esa forma farmacéutica yo ya sé que de pronto se va a absorber más fácil o con más dificultad. Yo como enfermero pues debo conocer eso, porque no sé si ya con Jimena, y si no lo van a ver con certeza en el laboratorio, hay unas formas farmacéuticas sólidas que se llaman tabletas de liberación prolongada. ¿Las han oído mencionar de pronto? Señora, Sí, bien. ¿Qué entienden ustedes por una tableta de liberación prolongada? que se va disolviendo poco a poco. Que se va disolviendo poco a poco. ¿Cómo es? ¿Alguien tiene otra? Que se demora más en actuar que las La normales. disgregación es más lenta, ¿no? Que la disgregación es más lenta. Bueno, ¿y cuál será la diferencia entre una tableta de liberación prolongada y una tableta de liberación retardada? Profe, la retardada no es esa que se va liberando de a poquito. Ok, muy bien. Interesante. No, tranquilos. Yo sé que todavía no han hecho esa actividad, entonces no tienen por qué saber, y me gusta mucho que me participen. Entonces, vamos a hacer la aclaración de por qué es importante reconocer las formas farmacéuticas, precisamente para saber si de una se empiezan a absorber o al contrario van a tardar más. Cuando decimos que las tabletas son de liberación retardada, lo que se está es haciendo que se retrase el momento en el tiempo en el que la tableta va a empezar a soltar su principio activo, a liberarlo. Y eso se debe a que la tableta de liberación retardada posee una capa, una cubierta gastroresistente, que cuando esas tabletas de liberación retardada llegan al estómago, en el estómago no hay disgregación, porque la recubierta gastroresistente precisamente protege ese evento, y en esa medida la tableta va a pasar, digamos, entera, ¿cierto?, a el duodeno, y va a ser en el duodeno donde se va a liberar el principio activo para que se inicie entonces el proceso de absorción. Entonces, claro, va a depender del vaciamiento gástrico para que esa tableta pueda empezar a hacer su efecto farmacológico, y en ese sentido va a retrasarse el proceso de absorción, pero no va a impedirse, simplemente va a suceder un poquito más tarde, ¿sí? Más tardíamente. ¿Y por qué? Pues generalmente, pues ustedes dirán, ¿por qué tienen que ponerles esa cubierta, esas tabletas, para evitar que en el estómago se disgreguen? Es porque muchas veces el principio activo en medios ácidos como el del estómago
podría perder su capacidad, ¿cierto? Su actividad farmacológica. O también puede ser porque el fármaco precisamente es demasiado irritante para la mucosa gástrica, la lesionaría. Entonces, para proteger a la mucosa gástrica prefiere uno que se disuelva en el duodeno. Entonces puede ser esas las razones por las que vienen estas formas farmacéuticas. Listo, entonces esto es lo que quiere decir liberación retardada, simplemente que vamos a retrasar el momento de liberación hasta que el fármaco llegue al duodeno. Ahora, cuando decimos tabletas de liberación prolongada, la tableta está hecha de una forma muy especial para garantizar que durante un periodo de tiempo prolongado, pueden ser más o menos 12 horas, en algunos casos hasta 24 horas, se garantice que en cada momento de ese tiempo se libere una cantidad precisa de medicamento hacia el intestino y que esa cantidad es la que se va a absorber. ¿Qué ventaja tiene eso? El hecho de garantizar siempre una cantidad de liberación por cada hora del tiempo que pase, y es que las concentraciones plasmáticas del medicamento, ¿cierto? Una vez el fármaco se ha absorbido, las concentraciones plasmáticas se van a mantener estables durante el tiempo pues que se garantice la liberación. Como les digo, generalmente son periodos de 12 a 24 horas. Eso implica que pues la tableta conserva generalmente su forma física en el duodeno, ¿cierto? Generalmente esas tabletas, por ejemplo las del sistema Oros como el nifedipino, ustedes ven, van a ver, ay, yo no sé por qué me dejó escribir, ya, van a ver que la tableta tiene un huequito, ¿cierto? Vamos a tratar de pintar aquí la tableta, eso, tiene un huequito. Entonces esto cuando llega al líquido de nuestro sistema digestivo, por ese huequito sale siempre una cantidad precisa de medicamento y la tableta siempre conserva su forma, ¿sí? Y esta cantidad precisa pues obviamente está medida en laboratorio para que sea la cantidad exacta, que se mantenga entonces las concentraciones en ese periodo de tiempo. Eso es lo que es una tableta de liberación prolongada. ¿Cuál es el objetivo de estas tabletas? Pues que las personas no tengan que tomarse la medicación con tanta frecuencia, porque eso favorece la adherencia al tratamiento farmacológico. Si yo tenía que tomarme una tableta cada 6 horas, es más probable que a mí se me olvide en algún momento del día tomármela en el periodo de tiempo exacto. En cambio, si me hacen que sea una tableta de liberación prolongada, que me la tome cada 12 o cada 24 horas, para mí va a facilitar pues como ese tratamiento farmacológico. Entonces ese es el objetivo, y generalmente estas tabletas traen una mayor cantidad de medicamento que las tabletas que no tienen ninguna cubierta, precisamente porque la idea es que cubran el lapso de tiempo de 12 a 24 horas. ¿Les ha quedado clara esta información o tienen alguna duda o no me entendieron algo? Bueno, dale. No, hágale. Bueno, esta última, la de liberación prolongada, ¿se absorbe una parte y se empieza a liberar una parte en el estómago, o también es igual que la retardada, que la liberación se hace en el duodeno? Casi siempre se empieza a hacer la liberación en el duodeno, ¿sí? Porque realmente la superficie de absorción que hay en el intestino delgado es bastante grande y eso favorece el proceso de absorción adecuada del medicamento. No obstante, podría liberarse una pequeña cantidad o sea, aquí la cubierta no está gastroresistente, digámoslo así, o sea que de pronto una pequeña cantidad de medicamento alcance a absorberse a nivel de la mucosa gástrica, pero como rápidamente va a pasar al intestino delgado, realmente la mayor cantidad de medicamento se va a absorber con certezas en el intestino. ¿Sí? Listo, profe. Y Dani, ¿qué iba a preguntar? O Salomé también. Profe, yo iba a preguntar una cosa. Cuando los médicos mandan estas tabletas de liberación prolongada y el paciente está intubado, entonces toca pasarla por sonda y eso se tritura, entonces, ¿qué pasa con la liberación y todo ese proceso? Perfecta esa pregunta y muy pertinente, por cierto, para ustedes como enfermeros. Resulta que todo medicamento que venga en forma de tableta de liberación prolongada también trae su versión en liberación estándar, digámoslo así, ¿cierto? O sea que no tiene ningún recubrimiento.
Como la forma farmacéutica de los de liberación prolongada debe mantenerse la forma, ¿cierto? La tableta debe conservar, digamos, la estructura para que garantice la liberación precisa del medicamento en ese tiempo. Si tú destruyes la forma farmacéutica, se destruye la capacidad de liberarlo de poco a poco y estás entonces dando el medicamento todo completo de una, ¿cierto? Y como les dije, trae mayor cantidad de medicamento y en ese sentido hay mayor riesgo entonces de pronto de una toxicidad para el paciente. Ejemplo, el nifedipino que les dije ahora. El nifedipino como medicamento antihipertensivo viene en tabletas de liberación estándar de 10 miligramos las tabletas y viene en tabletas de liberación prolongada. Voy a poner aquí estándar para que no se confundan, y en tabletas de liberación prolongada traen 30 miligramos. Mira que trae 3 veces más medicamento que la otra, ¿cierto? Entonces, si tú destruyes esta forma farmacéutica, liberas de una los 30 miligramos de medicamento y se van a absorber rápidamente esos 30 miligramos en un periodo de tiempo corto, ¿sí? Generalmente pues en el transcurso de 6 horas, que es lo máximo que dura pues en este caso, y por lo tanto ya a las 12 horas, por ejemplo, no va a haber suficiente medicamento en sangre para continuar el efecto farmacológico. Es decir, pasaríamos de tener esta curva a pasar a tener esta curva, donde tú vas a administrar, trituraste la tableta de liberación prolongada, dañaste la forma farmacéutica, se liberó completamente todo el medicamento y pasó esto. Mira la diferencia entre las curvas, ¿cierto? Aquí alcanzamos un pico muy alto que pudo haber sido tóxico y lamentablemente el efecto farmacológico en el tiempo, que va a ser este espacio de tiempo entre esto y esto, es el efecto farmacológico, va a durar menos que lo que duraba aquí, que era todo este espacio, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes les suceda eso, lo que le tienen que decir al médico es que como el paciente tiene sonda nasogástrica o tiene orogástrica o bueno, es mejor dicho, la vía por la cual se va a administrar el medicamento no es que el paciente la pueda deglutir entera, entonces ustedes tienen que decirle que cambie la forma farmacéutica por la forma estándar, porque si no, no estamos haciendo realmente el efecto esperado, ¿sí? Listo, profe. Bueno, y creo que Salomé también había hablado ahorita, pero no sé si me equivoqué al ver. No, profe, ya me resolvió la duda. Listo, chicos, Gracias. muy bien. Entonces, esa es la etapa de liberación y más de ahí no les voy a hablar de liberación, yo creo que esto es como lo pertinente con respecto a esa etapa. Las otras etapas pues entonces van a ser absorción, distribución, metabolismo y eliminación, y el que estas etapas sucedan de manera correcta, adecuada, dentro de lo esperado, va a garantizar que las cantidades de medicamento que van a llegar entonces al plasma, es decir, a la sangre, van a ser adecuadas para que garanticen el efecto farmacológico. Si en algún momento alguna de esas etapas se altera por algún proceso fisiológico especial, fisiopatológico que esté viviendo el paciente, naturalmente esas concentraciones del fármaco en sangre se van a modificar y ya no vamos a observar el efecto terapéutico esperado, como vimos por ejemplo acá, ¿cierto? Si yo destruyo la forma farmacéutica cuando tiene alguna característica especial, miren el comportamiento en sangre cómo varía y eso hace que ya obviamente el efecto no sea el esperado. Por ejemplo, si yo cuando me tomo la tableta de ibuprofeno que dijimos ahora al inicio y resulta que yo tenía mi cefalea era porque me estaba empezando una virosis y esa virosis me afectaba también el tracto gastrointestinal y me dio una diarrea y yo me tomé el ibuprofeno, probablemente por la diarrea este ibuprofeno cuando llega al duodeno, no, por el aumento del peristaltismo, ese ibuprofeno probablemente no va a alcanzar a absorberse en buena instancia, en buena medida, y de esa manera se va a perder por heces una gran cantidad de fármaco y lo que se llega a absorber finalmente es poco y por lo tanto de pronto pierdo efecto farmacológico. Entonces así, cualquier etapa de estas que se altere me va a afectar definitivamente el efecto farmacológico y por esa razón, antes de que los medicamentos salgan al mercado, cuando son moléculas nuevas que apenas pues van a salir,
no existe esa molécula en el mercado, esos medicamentos deben haber sido sometidos a unos ensayos clínicos muy estrictos donde podamos definitivamente tener con certeza cómo se comporta el fármaco en el cuerpo y el cuerpo cómo se absorbe ese fármaco, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina, para que en el momento en que se lo administremos a un paciente enfermo o que tenga alguna alteración patológica, pues yo pueda predecir de alguna forma, así sea no muy precisa, de pronto qué va a suceder con ese efecto farmacológico. Ustedes ya vieron, eso sí, con certeza, cómo son la investigación farmacológica, ¿cierto? Cuáles son las etapas que se viven en el proceso de creación de un medicamento, ¿cierto? Con Sí, Jimena. profe. Listo. Sí, profe, lo Entonces, acabamos de ver. eso, perfecto. Entonces es muy importante que todo fármaco que va a salir al mercado nuevo haya vivido esas etapas donde se van a determinar precisamente esas etapas, cómo suceden en personas normales, para que cuando el fármaco pase a personas enfermas, pues tengamos alguna idea de qué va a suceder con ese individuo. Muy bien, esta imagen, ¿me están oyendo todavía, cierto? Señora. Un poquito Listo. entrecortado, profe, pero sí. Sí, es que me pareció que tenía la señal inestable, por eso les pregunté, que hay veces que me quedo hablando sola como una loca. Profe, Dime. tú hablabas de que si se altera alguno de las 5 etapas, no escuché bien, ¿se altera la concentración o dijiste fue que se altera como la función del medicamento? Se alteran las concentraciones del medicamento que llegan a sangre y en ese sentido se va a alterar el efecto farmacológico esperado. Listo, profe, gracias. Perfecto. Entonces aquí pues un esquemita muy simple de las etapas que mencionamos. Entonces la liberación generalmente sucede en el estómago y en el duodeno cuando la forma farmacéutica lo requiere. La absorción del fármaco siempre se hace, si el medicamento fue dado por vía oral, la absorción siempre va a suceder principalmente en todo el intestino delgado. Ahora si el medicamento fue inyectado por ejemplo en el músculo, pues obviamente la absorción va a ser más rápida porque el músculo está ricamente vascularizado y en ese sentido el fármaco que queda en un depósito en ese músculo pues va a pasar fácilmente a los vasos sanguíneos que irrigan a ese músculo. Entonces en ese sentido se acelera la absorción cuando es por vía intramuscular. Si es por vía subcutánea, por ejemplo, que ponemos el fármaco, la absorción entonces va a ser lenta porque el tejido graso que tenemos es un tejido poco vascularizado, sí tiene vasos sanguíneos pero son poquitos y entonces en esa medida el fármaco va a tardar en llegar al torrente sanguíneo, lo que va a favorecer que una vez que alcance a sangre el fármaco probablemente va a durar un poquito más. Entonces la vía subcutánea, aunque es lenta en su absorción, generalmente logra durar suficientemente en el tiempo. Muy bien, luego de que el fármaco se ha absorbido, pues pasaríamos a la etapa de distribución, que es cómo se reparte el cuerpo por los diferentes compartimentos que tenemos de agua en el organismo y en los tejidos que tenemos. Luego de la distribución, generalmente durante el proceso de distribución el fármaco hace el efecto farmacológico y una vez se ha logrado el efecto, pues tendríamos que deshacernos de ese fármaco. Y por lo tanto el fármaco puede sufrir procesos de metabolismo y de excreción. El metabolismo principalmente, no quiere decir que sea exclusivo, va a ser por vía hepática y la excreción también va a ser principalmente por vía renal sin ser la única existente. Entonces eso es lo que vamos a ver. Aquí también pues es el mismo esquema. La absorción, llega entonces el fármaco a sangre. De la sangre el fármaco se distribuye, después de que se ha distribuido regresa a sangre generalmente para hacer el metabolismo. Después del metabolismo entonces el fármaco o ya queda eliminado y listo para salir, o por vía por ejemplo fecal, o se elimina por vía renal. Entonces vamos a ver en detalle cada una de estas etapas y pues de esa manera al final de las clases, para la próxima clase les voy a dar un taller que va a ser como el caso clínico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado al principio del semestre que íbamos a hacer unos casos clínicos de algunos temas? En este caso no va a ser como tal un caso clínico. Chicos, hay uno que tiene el micrófono, no sé quién, para que lo cierre por favor. Jonathan. Ya sé quién. Listo, gracias.
Entonces, en este caso no va a ser un paciente en particular, sino que vamos a aprender a interpretar un medicamento específico y vamos a tratar de ver en ese medicamento cada una de las etapas. Entonces van a hacer ese taller y lo van a hacer en los grupos que ustedes ya tienen, y espero pues tener el tiempo suficiente para que lo discutamos entre todos y lo resolvamos entre todos. Entonces esa sería como la actividad para verificar que a ustedes les ha quedado clara esta información. ¿Listo? O sea que con... Profe, ¿podría Dime. repetir otra vez que se le entrecortó y se cortó un pedazo? Claro, que yo les voy a dar esta temática pues para que la entiendan, y voy a verificar qué tanto entendieron en la medida que ustedes me resuelvan un taller que les voy a poner. En ese taller ustedes van a leer la información específica de un medicamento, y a partir de esa información específica donde les dicen ese medicamento cómo se absorbió, cómo se distribuyó, todo eso, ustedes van a decirme qué le pasó al fármaco. Me van a hacer las gráficas de la curvas de biodisponibilidad, me van a o sea, yo ya les tengo las preguntas y ustedes simplemente las responden, pero en la medida que me respondan bien esas preguntas yo me doy cuenta que sí entendieron, y de todas maneras la idea es que me hagan el taller y que en algún momento nos podamos encontrar, pues que no sea simplemente yo calificar el taller, sino que podamos discutirlo, porque así les puedo resolver las dudas de lo que no me hayan entendido en clase. ¿Listo? ¿Sí me entendiste? Ahora. Sí, profe. Bueno. Me dice que la conexión está inestable, así que si me oyen muy mal me piden que yo les repito. Bien chicos, entonces absorción, ¿cómo lo vamos a definir? ¿Qué quiere decir absorción? Básicamente absorción es el paso o el movimiento del fármaco desde el sitio de administración, ya sea enteral o parenteral, hacia el torrente sanguíneo. Tiene que ser que llegue al torrente sanguíneo sistémico, es decir, a la circulación general, que no se quede el fármaco en algún segmento de circulación y que no logre pasar a la circulación general, no me sirve. O sea, tiene que ser que llegue a la circulación general. Eso básicamente es el proceso de absorción. Cuando el fármaco se va a absorber, pues va a tener que estar liberado previamente, o sea, estar en su forma farmacéutica más simple, ojalá disuelto, para que pueda cruzar con facilidad hacia la sangre. Y no obstante, aunque esté disuelto, se va a encontrar con ciertas barreras biológicas que van a tratar de impedir que el fármaco pueda llegar suficientemente a sangre. Dentro de las barreras biológicas que el fármaco se va a ver obligado a cruzar, tenemos por ejemplo los epitelios, como es el epitelio de la piel, de la luz, del tracto gastrointestinal, o sea la mucosa del tracto gastrointestinal, puede ser la córnea. También, después de que haya logrado cruzar de pronto esas capas, tendrá que pasar el endotelio capilar para que pueda llegar entonces finalmente al torrente sanguíneo, y pues tendrá que cruzar ya cuando se va a distribuir y cuando ya va a ser el efecto farmacológico, que tiene que llegar a las células pues donde se espera que estén los receptores, pues tendrá que llegar y cruzar la membrana celular o de alguna forma interactuar con esa membrana celular, que también va a ser una barrera para ese fármaco. Vamos a ver qué no me está pasando. Listo. Entonces aquí en esta imagen pues trato de mostrarles las diferentes barreras que son muy importantes. Ya saben que una de las barreras pues es cruzar la mucosa. Por ejemplo, si el fármaco está, vamos a tratar de pintar acá la luz del intestino delgado. Ustedes saben que el intestino delgado pues aquí tiene el vaso sanguíneo que hace parte de esa mucosa, y vamos a pintar así las microvellosidades intestinales. Las voy a pintar más separaditas para que puedan ver. Listo. Ustedes saben que cada microvellosidad pues tiene un vasito de estos que lo irriga, ¿cierto? Entonces el fármaco viene por acá. Ya está disuelto en sus partículas más pequeñas. Entonces lo primero que tiene que hacer es cruzar estas células de los enterocitos. Ustedes saben que pues las células de la mucosa intestinal se llaman enterocitos. Debe cruzar el enterocito para poder llegar aquí al torrente sanguíneo, y que el torrente sanguíneo pues finalmente pueda llegar a la sangre. Pero ahorita vamos a ver que si estamos del intestino a la sangre, vamos a ver a qué parte, a qué sistema sanguíneo llega.
porque no es sangre sistémica como les dije ahora. Ya les voy a explicar eso también. Muy bien, pero miren que cuando el fármaco tiene que penetrar el vaso sanguíneo, pues ustedes saben que el vaso sanguíneo tiene células endoteliales, que son estas que estamos viendo acá. Es la capa más interna que tiene el vaso sanguíneo. Entonces, esa también es otra barrera, pues que el fármaco tendrá que llegar hasta que finalmente pueda llegar aquí a la sangre. Entonces, vamos a ver, cuando el fármaco va a cruzar el endotelio, las células endoteliales, como ven muy bien en esta imagen, son células que se tocan unas con otras, ¿cierto? Eso quiere decir que entre célula y célula hay un espacio suficientemente amplio para que algunos fármacos crucen a través de ese espacio, como ven aquí por ejemplo, el fármaco es la bolita verde y cruza es aprovechando este espacio. De esa manera es más fácil para él llegar al torrente sanguíneo utilizando ese espacio que atravesando toda la bicapa lipídica de la célula, ¿cierto? Para él es más fácil meterse entre célula y célula que meterse atravesando la célula por la mitad. Entonces, esta es una de las formas de llegar al vaso sanguíneo, ¿cierto? A través de espacios intercelulares a nivel de los capilares de las células endoteliales como tal. Chao. Otra barrera que va a encontrar los fármacos, y esta que les voy a mencionar, sí, realmente es una barrera que dificulta que el fármaco pueda llegar a ese sitio, es la barrera hematoencefálica. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial los vasos sanguíneos que llegan al cerebro? ¿Qué tienen de distinto estos vasos sanguíneos con respecto a los vasos sanguíneos del resto del cuerpo? Que a este se le llama una barrera hematoencefálica. ¿Alguien sabe qué tienen de especial? Bueno, es porque solo permiten el paso de oxígeno y glucosa pues, en la sangre al cerebro. ¿Pero por qué razón permiten? Profe, Dime. ellos tienen una célula, pero no me acuerdo bien cómo se llama, pero sé que es una célula que es la que se encarga como de evitar que pase, pues que pasen otras moléculas que no sean necesarias, pero no me acuerdo cómo se llama. Muy bien, entonces vamos a mirar un poquito más en detalle la barrera hematoencefálica. Aquí estaría pues el cerebro, o sea que aquí sería el sistema nervioso central, aquí estarían las neuronas y esta es la luz del vaso. La luz del vaso sanguíneo, vamos a poner aquí. O sea que aquí, si el fármaco logró penetrar acá, ¿cierto? Que ya está en el torrente sanguíneo, por ese torrente sanguíneo pues va a llegar al cerebro, pero va a encontrarse que para poder llegar a las células cerebrales va a encontrar muchas dificultades, ¿cierto? Y va a tener que tener unas características muy especiales el fármaco para que finalmente pueda llegar acá. ¿Qué tiene de especial entonces estos vasos sanguíneos del cerebro? En primera instancia, resulta que las células endoteliales, estas células que tiene el endotelio, en el vaso sanguíneo que llega al cerebro, las uniones entre esas células son mucho más estrechas. Ellas casi que se superponen unas con otras, de modo, y son muy pegaditas, muy pegaditas entre ellas, de modo tal que este espacio intercelular que normalmente hay en ellas, acá no existe prácticamente. Es demasiado estrecho para que el fármaco pueda pasar a través de esos espacios intercelulares. Esa es la primera característica de estos vasos sanguíneos del cerebro. Segunda, pues es la primera barrera. La segunda, que los vasos sanguíneos del cerebro tienen una célula especial que se llama el pericito. Esta célula, además de las células endoteliales que son estrechas, digamos que el pericito rodea estas células, ¿cierto? Este sería como el pericito, lo que hace que si el fármaco de pronto logró pasar pues por esos espacios intercelulares, este pericito ya no lo dejaría pasar. Si ven acá el pericito en verde, como también abraza pues como la célula endotelial como tal. Entonces esa es la segunda dificultad que encuentra el fármaco. Y la tercera dificultad es que hay unas células especiales, neuronas, células tipo neuronas, pero que su función más que ser de comunicación o de transmisión pues de señales, su función es de defensa y son las células de la glía del cerebro, y esas células pues tienen unas prolongaciones, de los astrocitos tienen unas prolongaciones, que esas prolongaciones cubren
estas células adicionales, este vaso sanguíneo, o sea, son como unas paticas que vienen y abrazan así y lo cubren, ¿cierto? Esa es otra patica, esta moradita, y así sucesivamente. Entonces, estas células que son prolongaciones axonales son muy lipídicas, y al ser muy lipídicas, pues el fármaco cuando va a tratar de atravesar esa capa va a encontrar muchas dificultades. Entonces, son 3 elementos adicionales que tienen los vasos sanguíneos que impiden que los fármacos lleguen con facilidad al sistema nervioso central, que para poder llegar aquí tendrían que tener unas características especiales, y por eso es que llamamos a la barrera hematoencefálica una verdadera barrera. Muy bien, y pues la otra barrera, Profe, dime, ¿cómo se llaman esas prolongaciones axonales? los pies de los astrocitos, Ah, listo. pues así los Profe. llaman, y cubren hasta el 85% de los vasos sanguíneos del cerebro. Dime. Profe, ¿se me podría volver a repetir, por favor, la última barrera? La última barrera es la hematoencefálica. La última barrera no. La barrera más difícil de cruzar para los fármacos es la hematoencefálica. ¿Por qué razón? Porque en primera instancia las células endoteliales tienen las uniones entre ellas mucho más estrechas que en cualquier otra parte del cuerpo. Segundo, porque tienen una célula que se llama pericito que rodea las células endoteliales. Y tercero, tienen los pies de los astrocitos que son lipídicos. Pues esos pies son lipídicos porque son prolongaciones axonales, y de esa manera para el fármaco, si logra cruzar las 2 primeras barreras, al tratar de cruzar esos pies de los astrocitos va a encontrar la capa lipídica que va a ser difícil de cruzar. Entonces no todos los fármacos logran penetrar al sistema nervioso central, y por eso es la barrera hematoencefálica como tal una verdadera barrera. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bien. Ahora, por último, antes de comenzar a hablar de cómo entonces el fármaco logra atravesar todas estas barreras, pues vamos a hablar de la bicapa lipídica de las células. Como ustedes saben, la membrana celular de todas las células de mi cuerpo está formada por fosfolípidos. A ver qué recuerdan ustedes de estos fosfolípidos. Los fosfolípidos están formados por una cabecita y por unas colitas, ¿cierto? Aquí las tenemos ya en su forma más básica de pintura, como pues la forma de esquematizarlos. ¿Qué tiene de especial la cabeza? Profe, no recuerdo si es lipofo. Ay, espere, no recuerdo muy bien. Profe, no son Liposoluble hidrofóbicas. Eso, Hidrofóbica. Bueno, entonces vamos a hablar, bueno, el fosfolípido como tal es esta estructura pues que señalé acá, ¿cierto? Y el fosfolípido, como dijimos, está formado por una cabeza y por unas colas. La cabeza tiene unas características muy especial, y es que dentro de sus componentes tiene fósforo, ¿cierto? Pues se llama fosfolípido. Y el fósforo es una molécula que tiene carga. Voy a poner aquí. O sea que la cabeza está cargada, ¿sí? Tiene polaridad. Y en ese sentido, al estar cargada y tener polaridad, tiene afinidad por el agua. Listo, o sea que podríamos decir que la cabeza es hidrofílica. ¿Vale? ¿Me están entendiendo, cierto? Y las colas están hechas ¿de qué? Lípidos. De lípidos, de ácidos grasos, ¿cierto? Y si son ácidos grasos, son lípidos, pues naturalmente no van a ser afines al agua, sino todo lo contrario. Entonces, ¿cómo se llamarían? ¿Cómo son las colas? Hidrofóbicas Hidrofóbicas, o podríamos también decir lipofílicas, ¿cierto? Muy bien. también. Ellas odian, digámoslo así, odian el agua, y por lo tanto quieren estar lo más alejadas posibles del agua. Esa es la característica que tiene este fosfolípido. Ahora, para acabar de ajustar pues la capa de las células, pues no solamente está formada por una capa de fosfolípidos, sino que es por 2 capas, por eso decimos que es una bicapa, ¿cierto? Está aquí y está aquí. Y miren que las colitas precisamente van a tratar de estar junticas, porque ella es lípido y esto también es lípido,
y en cambio aquí lo que hay es agua y dentro de la célula también hay agua y por eso es que las colas van a tratar de estar siempre lo más lejitos del agua posible, o sea, huyendo del agua, mientras que las cabecitas siempre van a estar en contacto directo con el agua. Entonces, ¿por qué razón esta bicapa lipídica es para los fármacos difícil de cruzar? Pues en primera medida porque las cabezas son polares y al ser polares el fármaco también puede tener carga, también puede tener polaridad, y si justo la polaridad en el momento en que el fármaco va a tratar de penetrar la célula es exactamente igual que la carga de la cabeza, ¿qué pasa cuando cargas iguales se encuentran entre sí? Se rechazan, eso, se repelen, y si se repelen pues no va a poder el fármaco ingresar fácilmente. Entonces esa es la primera característica de la bicapa lipídica, de la cabeza que está cargada. Entonces, para que el fármaco pueda cruzar esta cabeza que está cargada, ¿qué será lo ideal para el fármaco? Que no tenga carga. Exacto, que no tenga carga. Entonces, en la medida que el fármaco sea neutro, va a poder atravesar esta primera parte fácilmente. Y segundo, pues el fármaco debe tener cierta liposolubilidad para que cuando logre pasar las cabezas y se va a encontrar con las colas, pues las colas tampoco lo rechacen. Y si el fármaco cumple esas dos características de neutralidad y liposolubilidad, va a poder cruzar, como vimos esta bolita, fácilmente la bicapa lipídica. Pero como bien sabemos, no en el mundo todo es fácil y no todos somos flacos, no todos somos gordos, no todos somos negros ni blancos, ¿cierto? Entonces, lo mismo le pasa a los fármacos. Hay fármacos que son neutros y liposolubles, pero hay otros que no, y entonces esos son los que van a tener que utilizar unos mecanismos de transporte especiales para poder penetrar la capa celular. Entonces vamos a ver esos mecanismos de transporte. Y pues, bueno, ya les expliqué esto, ¿cierto? Que la membrana celular está formada por fosfolípidos. Ya explicamos por qué el fosfolípido como tal es una dificultad, y recuerden que no solo por fosfolípidos, sino que también tiene la membrana celular proteínas, y estas proteínas de membrana pueden actuar como receptores farmacológicos. ¿Sí? Como receptores. Entonces, voy a pintarles aquí nuevamente la bicapa lipídica chiquita simplemente para esquematizar esa primera información que tenemos ahí. Entonces, estos son fosfolípidos y aquí voy a pintar una proteína de membrana, una proteína integral. Voy a pintar aquí otra que cruza la membrana en todo su espesor, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahí tenemos la bicapa lipídica, proteínas y fosfolípidos. Recuerden que muchas veces estas proteínas tienen glucosaminoglicanos acá, ¿cierto? Tienen pedacitos que fuera de eso pues les dan más polaridad. Entonces, si esto tiene polaridad negativa, pero por aquí hay polaridad positiva, pues todas estas polaridades van a dificultar el paso de fármacos. De todas maneras, estas proteínas también van a ayudar al paso de los fármacos. Muy bien, como dijimos, para atravesar la bicapa lipídica, lo ideal es que el fármaco tenga buena liposolubilidad y neutralidad. Mientras más neutro o mientras más liposoluble, más fácilmente cruza la bicapa lipídica. Entonces vamos a decir como la primera regla de la farmacología en este sentido: a mayor liposolubilidad de un fármaco va a tener mayor penetración de la membrana celular por un mecanismo muy sencillo que es difusión pasiva. Recuerden que el mecanismo de difusión pasiva es un transporte que sucede por gradiente de concentración. Quiere decir que para que el fármaco pueda atravesar por difusión pasiva tiene que ser, vamos a pintar aquí la bicapa como 2, la bicapa lipídica como 2, tiene que ser primero que el fármaco sea liposoluble o neutro, ¿cierto? Y segundo, que haya más concentración de fármaco en el exterior que en el interior de la célula. De esa manera va a poder penetrar porque el gradiente lo empuja hacia el interior. En el momento en que las moléculas que han penetrado se igualan adentro y afuera, me falta una,
En ese momento ya no hay más paso. ¿Se acuerdan de la ley de Fick? Que tiene que haber un gradiente de concentración para que se empujen las moléculas al interior y que cuando ese gradiente ya es igual, pues deja de suceder el paso. De esta forma pasan la mayoría de los fármacos. Dime. No te entendí. Repite por favor que se le entregue. ¿Desde dónde repito? ¿Desde el gradiente? Sí. Bueno, que para que un fármaco pueda cruzar por difusión pasiva, que es simplemente atravesando la bicapa lipídica, tiene que ser liposoluble, neutro y tener una mayor concentración de moléculas del fármaco en el exterior con respecto al interior, para que precisamente esa cantidad que hay afuera empuje a las que están penetrando la membrana, pero que cuando el gradiente de concentración se pierde porque ya hay la misma cantidad de moléculas afuera que adentro, en ese momento ya cesa la difusión pasiva y que la mayoría de los fármacos ingresan a las células, algunos, pues una gran cantidad de fármacos ingresan por difusión pasiva. O sea que tenemos una gran cantidad de fármacos que cumplen esa característica. ¿Listo? ¿Quedó bien? Gracias. Bien. Sí. Ahora, como dijimos, y si no es el caso, porque la vida es difícil, ¿cierto? Y no todos somos iguales, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si el fármaco, por ejemplo, está muy cargado? O si el fármaco no es liposoluble, sino hidrosoluble. Entonces, ¿cómo va a ser para poder acceder a los sitios donde tiene que hacer efecto farmacológico? Entonces, en ese caso, pues va a utilizar otros mecanismos de transporte diferentes a la difusión pasiva. Entre esos tenemos el mecanismo de filtración, o sea que la difusión pasiva es el primer mecanismo de transporte, ya lo vimos. El segundo mecanismo de transporte que podrían utilizar los fármacos es la filtración. Para pasar por filtración, el fármaco tiene que cumplir una característica muy especial y es que tiene que ser de un tamaño molecular lo suficientemente pequeño para que pueda cruzar la membrana celular a través de unos poros que hay en la membrana y estos poros solo deja pasar agua. Entonces en la membrana entre fosfolípido y fosfolípido, ¿cierto? Aquí hay unos pequeños huequitos, a veces esto no me funciona, hay unos pequeños huequitos, ¿cierto? Y por estos huequitos lo único que atraviesa es agua de un lado al otro de la membrana, ¿sí? Pero son muy pequeños, por eso si un fármaco quiere atravesar usando el mecanismo de filtración, necesariamente tendrá que tener un peso molecular pequeño. Y adicional al peso molecular pequeño, lo ideal es que el fármaco sea hidrosoluble, porque si este porito lo que permite es el paso del agua es porque le gusta el agua, entonces en esa medida el fármaco tendría que ser similar al agua. Entonces ese sería el segundo mecanismo por el cual los fármacos podrían pasar de un lado de la membrana a otro. Ejemplo de sitios donde los fármacos hagan esto: en el glomérulo, por ejemplo, y a nivel de capilares usan mucho el mecanismo de filtración. Para que miren que es útil en fármacos hidrosolubles de peso molecular muy pequeño, y para que se considere el peso molecular pequeño, pues los fármacos se miden en daltons, tiene que pesar menos de 500 daltons para que pueda meterse por allí. Ese sería el segundo mecanismo. Dime, Isabela. Profe, ¿debe haber algún gradiente o...? No es necesario que para la filtración haya gradiente. El gradiente es muy importante para la difusión pasiva y para la difusión facilitada, que ya la vamos a ver. ¿Listo? Ok. El tercer mecanismo de transporte que podrían usar los fármacos que no cumplan las anteriores características de ser o de peso molecular muy pequeño e hidrosolubles, o ser liposolubles y neutros, pues entonces podrían usar difusión facilitada. En la difusión facilitada es absolutamente indispensable un transportador de membrana. ¿Qué quiere decir eso? Que en la membrana celular haya una proteína que tenga afinidad por ese fármaco, que le guste, que sienta atracción por el fármaco y por lo tanto lo quiera captar, lo quiera agarrar. Y
De esa manera, esa proteína coge al fármaco y lo mete al otro lado de la membrana. Entonces pintémoslo de una manera muy esquemática, de esta forma. Vamos a pintar la bicapa lipídica. Aquí va a estar el fármaco, lo voy a pintar como un triangulito. Este es el fármaco. Y resulta que este fármaco, digamos que tiene un peso molecular muy grande y por lo tanto no puede cruzar por difusión pasiva. Pero resulta que aquí en la membrana celular, voy a pintarlo como un muñequito para que no lo olviden, aquí en la membrana celular hay una proteína que siente que, ay, qué tan bonito este triangulito, me cayó como bien, y entonces lo coge, ¿cierto? Lo agarra. Y en el momento en que lo agarra, gira, imagínense está muñequito girando, y pues naturalmente cuando gira, entonces, ¿qué metió adentro de la célula? El triangulito, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es un mecanismo de difusión facilitada. Pero, en la difusión facilitada, además de tener el transportador que tenga afinidad por el fármaco, ahí también vamos a necesitar el gradiente de concentración, ¿cierto? Que haya muchas moléculas afuera, más que adentro, para que de esa manera pueda haber como algo que empuja al fármaco hacia el interior. Y cuando el gradiente cesa, pues ya también la molécula transportadora no va a seguir transportando más fármaco. ¿Les queda claro cómo es difusión facilitada? Señora. Ahora, chicos, hay que tener en cuenta que este muñequito, por ejemplo, tiene solo 2 manos, o sea que digamos que tiene solo la posibilidad de transportar 2 moléculas por vez. Eso quiere decir que una vez que la molécula transportadora tenga todos los sitios ocupados, todas las manos ocupadas, todos los puestos ocupados, ya no puede transportar más hasta que se libere de lo que tenía en las manos. Eso quiere decir que estos transportadores son mecanismos saturables. Una vez ocupados todos los puestos no puede transportar nada más hasta que lo libere. Y fuera de eso, si hay 2 fármacos, pintemos otro fármaco aquí como un cuadrado. Si hay 2 fármacos que tienen afinidad por el mismo transportador, ¿cuál creen ustedes que se transporte primero? Que logra llegar primero. Correcto. El fármaco que llegue primero al transportador va a ser el que primero se transporte. ¿Y qué le va a pasar al otro? Queda en sangre. Se queda esperando, muy bien. Puede ser en sangre o en el espacio intersticial, pues donde él esté ubicado, pero se va a quedar en espera. Y en ese sentido no va a poder empezar a hacer el efecto farmacológico hasta que pueda penetrar, y de esa manera vamos a decir que está inhibido. Entonces el mecanismo, voy a poner aquí inhibido mientras el otro termina de transportarse, ¿cierto? Entonces vamos a decir que todos los mecanismos de transporte de los fármacos que necesiten proteínas transportadoras serán mecanismos sometidos a saturación, es decir, que se ocuparon todos los puestos, y están sometidos a inhibición competitiva, es decir, que van a competir los fármacos por el transportador, y el que primero ocupe el transportador gana, el otro queda inhibido. ¿Comprendido? Señora. Sí, Profe, pero entonces, profe. Dime. por eso es tan importante uno saber qué medicamentos se puede tomar con otro al mismo tiempo. ¿Por qué medicamento se puede tomar? ¿Por qué? No te entendí la última parte. Ya, uno siempre, uno no se puede, que uno tiene que saber qué medicamento se puede tomar junto con otro para que no se inhiban, por así decirlo. Muy bien, ya te entendí. Sí, correcto. Cuando no solo pues por este mecanismo, ya van a ver que hay otras formas de que los fármacos tengan problemas entre sí, pero sí, este puede ser uno de ellos. Muy bien, uno tiene que saber muy bien lo que se llaman interacciones farmacológicas. Las interacciones farmacológicas es cuando un fármaco, al darse simultáneamente con otro, sufren problemas entre ellos, y uno de los problemas podría ser porque compiten por los mismos transportadores, correcto. Entonces este es un mecanismo que podría implicar interacción farmacológica. ¿Alguien había levantado la mano? Profe, yo, pero era muy parecido a la de Juan Pablo, entonces no, pues o sea, cuando se dan medicamentos, por ejemplo, que tengan una liberación diferente, pues o sea, ya ahí cambiaría el modo de acción del fármaco, ¿no? Del medicamento.
por ejemplo, cuando compiten por estos sitios de unión, no, Cuando compiten, ¿por qué? Lo último no te lo entendí. por los sitios de unión, Cuando por compiten lo por que usted los... nos está explicando en ese momento. Sí, sí, sí. Sí, por eso es muy importante saber algunas interacciones farmacológicas, sobre todo interacciones farmacodinámicas, que son las más fáciles de aprenderse, porque las interacciones farmacocinéticas son un poquito más complejas porque implica conocer muy bien cada fármaco y eso es prácticamente imposible para nosotros. Pero tenemos recursos que nos permiten buscar las interacciones y de esa manera pues yo como enfermero, aunque no me sepa la interacción, sí tengo el deber de buscarla, ya sea en internet, bueno, hay diferentes en un vademecum, ¿sí? Muy bien, sí, sí, esta es una de las razones por las que debemos conocer muy bien los fármacos. Cuarto, Profe, tengo una pregunta. dime. ¿Será que me puedes explicar otra vez lo de pues la difusión facilitada cuando el transportador pues está transportando, pero hay dos fármacos que hace? Es que no escuché esa parte. Ok, lo que pasa es que estas moléculas transportadoras que hay en la membrana celular, pues a ellas les gustan algunos fármacos, siempre y cuando los fármacos se parezcan en algo, o sea que sientan afinidad por esos fármacos, pueden transportar varios fármacos. Pero como ellas se saturan, es decir, una vez que sus manitos quedan ocupadas, ya no pueden transportar más porque pues tienen que transportar eso y desocuparse para poder seguir transportando. Si llega otro fármaco que también tiene afinidad por la proteína, pero estaba ya ocupada previamente transportando a otro fármaco que llegó primero, el segundo fármaco que llega queda inhibido, queda como en sala de espera, hasta que se desocupe la proteína y ya pueda entonces también empezarlo a transportar a él. A ese proceso donde dos fármacos simultáneamente compiten por el mismo transportador se le llama inhibición competitiva. Ya, Salomé. Ah, listo, profe, gracias. Y Sara levantó la mano. ¿Qué me dice? Profe, ¿y entonces qué pasa, por ejemplo, cuando hay una sobredosis? O sea, esos transportadores se saturan tanto que ya me imagino que no pueden seguir transportando y entonces, ¿qué ocurre con el resto de medicamentos por la sobredosis? Bueno, depende de los fármacos de los que estemos hablando, porque recuerda que no todos los fármacos van a utilizar difusión facilitada o transportadores de membrana. Hay fármacos que pasan por simple difusión. En el caso de las intoxicaciones, pues el asunto es que hay tanto fármaco en el organismo que se saturan los procesos de metabolismo y eliminación del fármaco generalmente, y en esa medida quiere decir que el fármaco se acumula dentro del cuerpo y en el acumularse puede seguir haciendo efecto farmacológico continuamente, llegando al daño para la persona, independientemente del mecanismo que utilice para ingresar. Es por el hecho de que hay demasiado. Y también puede ser que el daño a la persona intoxicada suceda porque cuando se está metabolizando el exceso de fármaco, dentro de los metabolitos que se producen, hay unos que sean lesivos para el organismo, dañinos, como es en el caso del acetaminofén, que el acetaminofén se metaboliza por vía hepática. Desde que estén en unas concentraciones normales no hay ningún problema, el hígado es capaz de cambiar esa molécula del acetaminofén por algo que no nos haga daño, pero cuando es demasiado acetaminofén, el hígado empieza a utilizar otro mecanismo de eliminación del acetaminofén donde fabrica una molécula tóxica para el mismo hígado y aparece hepatotoxicidad. Entonces ahí sería por acumulación más que por el acetaminofén, por la acumulación de los metabolitos tóxicos del mismo que va a suceder la intoxicación. No sé si te respondí. Profe, o sea, el mecanismo de transporte sí se da. Sí se da, claro. La absorción, pero ya el inconveniente es en el metabolismo y la eliminación. Exacto. Es lo que me quiere decir. Exacto. Bueno, y entonces el fármaco permanece mucho tiempo en el organismo haciendo el efecto farmacológico, o los metabolitos tóxicos que quedan ahí y no se pueden eliminar y hacen daño al cuerpo. Bien, en el transporte activo entonces, que es el otro mecanismo que tenemos, el transporte activo, el fármaco entonces también va a utilizar una molécula transportadora, pero la molécula transportadora va a tener
que utilizar algún mecanismo de energía para poder mover el fármaco de un lado al otro de la membrana. Por lo tanto, vamos a decir que consume, pues la forma de energía que tenemos nosotros como humanos es el ATP. Entonces, en el transporte activo vamos a necesitar un transportador de membrana y ese transportador, para poder transportar, consume ATP. Entonces, ¿qué debe tener el fármaco para poder utilizar transporte activo? Pues debe tener afinidad por el transportador, como dijimos ahora, ¿cierto? El transportador tiene que gustarle el fármaco para poderlo coger. Pero fuera de eso, tenemos que garantizar que nuestras células estén produciendo suficiente ATP para que ese fármaco pueda ingresar. Entonces, si hay alguna situación clínica que en el paciente dificulte ese proceso y el fármaco ingresara por allí, podría haberse afectado el transporte del medicamento. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen hipoxia y de pronto el fármaco que se le esté suministrando sea un fármaco que utilice este mecanismo de transporte activo, pues va a haber de pronto dificultades en que logremos el efecto farmacológico. Les pregunto, ¿será que en el transporte activo el mecanismo también será saturable? Claro, porque necesita una Sí. molécula. Correcto, muy bien. ¿Y será que puede haber inhibición competitiva? ¿Cómo así? Si hay otras moléculas que utilicen el mismo transportador. Correcto, sí. Sí, entonces sí habrá inhibición. Si dos fármacos les gusta el mismo transportador, aunque consuma energía, ¿será que el transportador puede sufrir, bueno, el transportador no, el fármaco puede sufrir inhibición competitiva? Sí. Claro que sí, muy bien. Profe, Hola. pero en el caso ya donde se satura, empieza pues, a gastar más ATP, ¿cierto? ¿Me dices en el O caso se que se vuelve sature más. qué? En el caso en el que se sature, pues como tal, el transportador puede llegar a generar más, pues a generar no, a tomar mucha más energía. Pues es que en el momento, para él poder transportar necesita consumir ATP, ¿cierto? Digamos que es como una patineta que necesitará gasolina para poder pasar de un lado al otro las cosas. Si la patineta tiene ocupados los dos puestos o los tres puestos que ella pueda transportar, desde que tenga energía va a transportar, ¿sí? Para que deje de transportar, necesariamente tiene que ser que se le acabe el ATP, en este caso la gasolina, para que ella ya no pueda transportar nada. Si dos fármacos pelean por la misma patineta, el que primero se suba a la patineta es el que va a lograr transportarse, al otro le va a tocar quedarse esperando hasta que se desocupe la patineta. No sé si te respondí con eso. Sí, profe, o sea, lo que yo quería tratar de decir era que si importaba como tal el número de fármacos que se adhieran al transportador o no para, o sea, ¿cómo les... ¿Me Sí, no, entiendes? ya te entiendo. Si la patineta tiene todos los puestos ocupados, pues va a transportar lo que pueda en ese momento y mientras tanto lo demás que no se haya transportado se queda esperando. ¿Es eso más o menos lo que tú querías? Sí, profe, pero sigue consumiendo el mismo ATP. O Claro sea, que lo que sí, quiero decir claro es, que sí. no se altera los No. Ella sigue, parámetros. desde que haya ATP, ella lo va a utilizar sin ningún problema. Para que ella deje de funcionar tendría que ser que se acabara el ATP. El hecho de que ella transporte mucho no quiere decir que vaya a consumir más ATP de la cuenta. Ajá, eso era lo que Ya, estaba tratando listo, de decir, muy bien. profe, gracias. Bueno, y por último el mecanismo de endocitosis. Para ingresar fármacos, pues es básicamente que la membrana celular engloba al fármaco y lo penetra al interior. Este mecanismo es el menos frecuente de todos, por lo tanto, pues digamos es el que de menor importancia tenemos. Muy bien, entonces aquí un resumen de los mecanismos de transporte. Para que ustedes los tengan. Entonces, recuerden que el primer mecanismo de transporte que vimos fue difusión simple, que en difusión simple o pasiva es cuando la molécula del fármaco cruza sin ningún problema la bicapa lipídica, la atraviesa sin problema, porque el fármaco es o liposoluble o neutro y porque hay un gradiente de concentración que lo empuja de un lado al otro. Juan, cuéntame. Profe, ahorita la que estamos viendo antes de esa, la del transporte activo o la de la difusión facilitada, resulta que hay veces que, a ver, si tiene que haber una afinidad por la molécula que voy a transportar,
puede que a veces haya una que utilice el mismo transportador, pero que sea más afín que la otra y lo priorice. Sí, sí. Porque claro, mientras más afín, mientras más le guste al transportador la molécula, va a preferir a esa que a otra. También el gradiente de concentración, no, el número de moléculas que lleguen a determinado punto puede modificar, aunque haya llegado una primero, el hecho de que después lleguen otras en montonera, pues van a hacer que el transportador entonces decida más bien a esos que están en montón y dejar al otro sin transportar. ¿Quién más va a hablar? Que dice que 2 participantes levantaron la mano. Profe, yo. Dime. Profe, ¿qué características debe tener un fármaco para que sea por endositosis? Pues el único que yo conozco es la vitamina B12. Entonces, pues realmente no, tiene que ser más bien que ese sea el mecanismo por el cual ingrese esa sustancia al cuerpo. Y como tal, pues tienen que ser como vitaminas, por ejemplo, como la vitamina B12. No tiene que tener las características de los otros que habíamos mencionado, sino que básicamente tenga esa propiedad de ingresar a las células por ese único mecanismo. Y como les digo, el único que yo conozco que se ha mencionado pues como por mecanismo de endocitosis es la vitamina B12. No me menciona ningún otro fármaco en ningún otro libro que yo haya leído. Ah, bueno, profe. Gracias. Bien, chicos, entonces veníamos en el resumen de los mecanismos de transporte. Entonces ya hablamos de difusión facilitada, de difusión pasiva o difusión simple, que ya dijimos las características del fármaco. O también tenemos entonces la difusión facilitada, que la difusión facilitada también va en favor del gradiente de concentración, pero se necesita una proteína de membrana que transporte el fármaco. Otro mecanismo que necesita proteína transportadora, entonces el transporte activo, donde para que el fármaco pueda penetrar hay que consumir ATP. Ahí tenemos entonces como el resumen de los principales mecanismos de transporte. Vamos a hablar un poquito más en detalle entonces de lo que significa un fármaco no ionizado o versus ionizado. Recuerden que no ionizado, la palabra no ionizado, ¿qué quiere decir? ¿Qué se les ocurre? Que no tiene carga. Correcto, que no tiene carga. Es decir, que está neutro, ¿cierto? Está neutro. En cambio, cuando decimos ionizado, es porque hay alguna carga predominante. Resulta que dijimos que para que un fármaco pueda penetrar la membrana celular, debe ser idealmente neutro, ¿cierto? Entonces ya sabemos que cuando tenemos un fármaco en su forma no ionizada vamos a favorecer la penetración del fármaco hacia un lado de las membranas celulares. Por lo tanto decimos que los fármacos no ionizados son neutros y por el hecho de ser más neutros también entonces serían más liposolubles. En cambio, si están ionizados, como tienen carga, serían más hidrosolubles y no penetrarían con facilidad y se les dificultaría, por ejemplo, la absorción. ¿Sí? Entonces, resulta que dentro de los fármacos que nosotros tenemos disponibles en el mercado, tenemos fármacos o que son ácidos débiles o fármacos que son bases débiles. Cuando decimos que un fármaco es ácido débil, ¿qué características moleculares debe tener un fármaco para que se considere un ácido débil? Debe ser un fármaco que dentro de su estructura química tenga un hidrogenión o un protón, ¿sí? Que tenga incluido un protón y que cuando llega a un sitio que no tiene protones es muy generoso y regala su protón. Voy a poner aquí generoso porque regala el hidrogenión. Listo, esa sería entonces. Para que podamos decir que un fármaco es ácido débil, no tiene nada que ver con el pH del fármaco, no. Por eso estoy tomándome el trabajo de explicarles esto. Quiere decir, un ácido débil es todo fármaco que tenga la capacidad de regalar su hidrogenión al medio, siempre y cuando el medio no tenga hidrogeniones. ¿Sí? ¿Me han entendido eso?
Profe, ¿me lo podría volver a explicar, por favor, Ingrid? Qué pena. Bueno, dentro de los fármacos que tenemos disponibles para nuestros pacientes, se clasifican o en fármacos ácidos débiles o en fármacos bases débiles. La acidez o la alcalinidad de un fármaco no tiene que ver con su pH, es otra característica diferente. Y vamos a clasificar a un fármaco dentro de los fármacos ácidos débiles, todos aquellos fármacos que tengan la capacidad de regalar hidrogeniones al medio. Apréndetelo hasta ahí, regalan H+. Listo, esa es la característica para que un fármaco se considere ácido débil, que tenga la capacidad de regalar su hidrogenión. Ahora, para que un fármaco se considere alcalino débil o base débil, es porque es un fármaco, vamos a poner una palabra muy nuestra, agalludo. ¿Qué quiere decir agalludo para ustedes? Que se los come todos. Que se lo come todo, que todo lo quiere, que lo quiere todo para él. Muy bien. Es todo lo contrario a generoso, digámoslo así, ¿cierto? Es todo lo contrario a generoso. Entonces, vamos a decir que un fármaco es base débil cuando acepta, cuando toma hidrogeniones. Mire que el uno los cede, los regala, el otro en cambio los quiere para sí, los integra en su molécula, se los roba, digámoslo pues, para que nos quede de una forma más coloquial. Listo. Hasta ahí me han entendido la definición de lo que quiere decir ácido débil, regala hidrogeniones, base débil, roba hidrogeniones. Señora. Listo. Entonces, voy a explicarles, pero entonces me voy a ir para la pizarra para poderles explicar mejor, porque necesito un espacio más amplio, cómo vamos a entender eso y por qué es importante que esa capacidad que tenga el fármaco de ser ácido débil o base débil. Vamos a decir que un fármaco es ácido débil. Ya dijimos que cuando regala. Entonces, ¿cómo vamos a pintar la estructura o cómo vamos a tratar de entender la estructura de un ácido débil? Vamos a decir que en la estructura molecular de un fármaco ácido débil, voy a poner la A porque es ácido y voy a poner rojo para que se acuerden que es ácido, tiene dentro de su estructura molecular, contiene un hidrogenión. Entonces voy a pintar el hidrogenión aquí. Eso quiere decir, esta es la estructura molecular del fármaco. En su estructura tiene un hidrogenión. Por lo tanto, esta partecita es negativa y esta partecita es positiva y las cargas se neutralizan y vamos a decir que cuando el fármaco está en su forma inicial está neutro. Este es simplemente un esquema de cómo explicar el fármaco ácido débil. Pero este fármaco ácido débil dijimos que tiene la capacidad de regalar el hidrogenión, o sea que él puede cambiar su forma molecular porque va a regalar lo que tiene, que es el hidrogenión, y por lo tanto quedaría de esta manera. Por un lado, la A suelta, ¿cierto? Y por otro lado, el hidrogenión suelto. ¿Sí? ¿Por qué soltamos aquí el hidrogenión? Porque lo regaló. Lo regaló. Ahora vamos a explicar por qué lo regaló. En ese momento en que el fármaco ácido débil regala, cede su hidrogenión, ¿qué le pasa al fármaco? ¿Cómo queda en cuanto a cargas? Ionizado. Ionizado, muy bien, queda ionizado, queda cargado en ese instante porque regaló lo que le permitía mantenerse neutro. Listo, ¿de qué va a depender entonces que los fármacos que son ácidos débiles regalen o no regalen su hidrogenión? Van a depender de el medio donde ellos estén, ¿sí? Entonces, si el medio donde ellos están tiene hidrogeniones,
ya los tiene un montón, ¿ustedes creen que el fármaco lo va a regalar? El hidrogenión que él tiene. No. No, no lo va a regalar, no No, necesita porque ya hay regalarlo. suficiente. Es correcto. Él es generoso, pero tampoco bobo, ¿cierto? Él dice, yo lo regalo si el otro lo necesita, pero si el medio ya tiene hidrogeniones, pues no lo voy a regalar y entonces el fármaco permanecería en su forma neutra. ¿Listo? Y de esa manera, si permanece neutro, recuerden que se va a favorecer su penetración a la membrana celular. Ahora, ¿en qué medio entonces el fármaco ácido débil regalaría? Respóndeme si luego me Medio preguntas. alcalino. En un medio que no tenga Así que no hidrogeniones. Muy bien. Ahí sería cuando el fármaco se meionizaría. ¿Qué me ibas a preguntar? Le pregunté, espera que entonces eso es como una especie de gradiente también, o sea, él va regalando, depende de la cantidad que haya siempre, en De todas hidrogeniones. partes. Sí. Del medio donde lo metas. En el medio en el que lo pongas. ¿Listo? Entonces sí va a depender de eso. Ahora, el medio sí va a tener una cosa que se llama pH, ¿cierto? Y precisamente el pH del medio es el que va a decir si el fármaco se queda neutro o si el fármaco se meioniza. O sea que de eso va a depender que el fármaco penetre o no la membrana. Entonces vamos a verlo mucho mejor en este esquema. Cuando nosotros decimos la palabra pH, ¿pH qué quiere decir? ¿Cuántos iones hidrogeniones hay en ese lugar? Potencial de hidrogenión, muy bien. Ese P, potencial de hidrogenión. Y vamos a cambiar la P por como cantidad de hidrogenión. Listo. Entonces, la escala de pH de qué número a qué número va. ¿Qué se acuerdan? Del 7 al 14, creo. Pues, ¿Alguien profe, tiene yo otra sé que hay respuesta? pHs hasta de 2, que lo Ajá. normal es de 7,35 a 7,45 y el máximo no me acuerdo. Pues yo sé que, por ejemplo, en la parte gástrica puede haber hasta pH de 2. Bueno, pero No yo no. va de 0 a 14. Ay, muy bien. ¿Quién fue la que respondió? Yo, profe. ¿Valeria? Valeria. Valeria, Sí. muy bien. Valeria me lo respondió muy bien. Perfecto. Entonces, la escala de pH va de 0 a 14, teniendo un punto medio de 7. Cuando decimos que algo es ácido, que una sustancia, un líquido, lo que sea, es ácido, y lo medimos con una tirilla de pH, se van a dar cuenta que la tirilla, mientras más ácido es, más roja se pone, ¿cierto? Entonces lo ácido siempre generalmente lo pintamos de color rojo por esa característica de la tirilla. Mientras que lo alcalino generalmente va de 7 a 14 y la tirilla se pone de color azul. Por eso les estoy pintando pues con esos colores. Ahora, el 7 sería como la neutralidad, o sea, ni es ácido ni es básico. Este sería el punto neutro. Y en nuestra sangre es donde más tenemos ese estado de neutralidad, que por ahí alguien me lo dijo, que el pH de la sangre va de 7,35 a 7,45 y se tiene que mantener en ese rango para que se considere adecuada para la sangre, ¿cierto? Muy bien. Pero obviamente hay pues rangos de pH muchos más intensos, o sea, hay sustancias que en mi cuerpo que pueden tener pues pHs obviamente que van en otro extremo. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos, el pH si dijimos, o por qué esta clasificación del pH? Si dijimos que era potencial de hidrógeno, ¿cierto? O de hidrogeniones. Quiere decir que mientras más hidrogeniones haya en ese medio, más ácido es. Entonces, como estoy en el 0, voy a llenar esto de hidrogeniones para que puedan ver lo que les voy a explicar. Vamos a llenar esto de hidrogeniones, muchos, muchos, y en la medida que esos hidrogeniones van pasando a 7, pues van bajando la cantidad de hidrogeniones, ¿cierto? Van bajando.
De modo que por acá prácticamente en 14 no hay hidrogeniones. En cambio aquí está atiborrado de hidrogeniones. Listo. Y entonces el 7 pues está como en un punto neutro. Muy bien. Entonces vamos a coger el fármaco ácido, ¿cierto? El AH, ¿sí? Lo vamos a coger y lo vamos a meter en un medio ácido. Cuando él llega a este punto, ¿qué pasa en este punto? ¿El qué ve? ¿Qué hay en el medio? Hay mucho hidrogenión. Hay mucho hidrogenión. Entonces él dice, ¿regalo mi hidrogenión? ¿Lo regala? No, lo regalaría. No lo regala. Y si no lo regala, él se No. queda en esta forma. ¿Y esta forma es cuál? Neutro. Y si es neutro, quiere decir que cruza la membrana biológica, se absorbe. Entonces, otra regla de la farmacología es, un fármaco ácido débil, cuando se mete en un medio ácido, permanece en su forma neutra y se favorece la absorción de ese fármaco. ¿Entendieron el por qué? Señora. Bien, ahora ¿Me lo vamos. repite, por favor? Sí, cuando tú tienes un fármaco ácido débil y lo introduces en un medio con un pH ácido que está atiborrado de hidrogeniones, el fármaco no regala su hidrogenión, se queda en su forma molecular neutra y de esa manera se absorbe con mayor facilidad. Ahora, ¿qué pasa si yo meto el fármaco ácido débil aquí? Lo puse aquí. ¿Qué le pasa a él? ¿Qué dice? Llega y regala Dice todo. el guión. Dice, ay, qué pecadito, aquí este medio no tiene nada de hidrogeniones, está como muy pobre de hidrogeniones, venga, yo le regalo mi hidrogenión al medio. Y en el momento en que él regala el hidrogenión, quedó como una solita, Ya cargada, o sea que quedó ionizado. Ionizado. Y si está ionizado, cruza con facilidad, ¿se absorberá con facilidad? No. No, No, señora. muy bien, no. Entonces, así como habíamos dicho, un fármaco ácido débil en un medio ácido se absorbe con facilidad, un fármaco ácido débil en un medio alcalino va a predominar en su forma ionizada y no se va a absorber. ¿Comprendido? Para pasar a explicar los básicos. Profe, o Dime. sea que el que se ionizó, ese no se absorbe. Correcto. Ese fármaco ionizado se va a absorber muy poco porque va a predominar en su forma ionizada y de esa manera va a haber menos probabilidades de que se pueda absorber. Ahora, vamos entonces para los fármacos básicos, ¿sí? Vamos a escribir entonces base débil. ¿Qué dijimos de las bases débiles? Que para hacer una base débil, ¿qué característica tiene? Tienen que Puede coger aceptar. Voy a ponerles aquí que roba hidrogeniones, ¿cierto? Entonces vamos a pintar al fármaco que es una base débil, lo voy a pintar de esta forma. ¿Listo? En esta forma el fármaco está neutro. Esta es la forma normal, él no tiene hidrogeniones, él no los tiene, precisamente por eso le gusta robárselos porque no los tiene. Entonces así está en su forma neutra. Pero dependiendo del medio donde yo ponga a este fármaco, podría robarse el hidrogenión del medio, ¿cierto? Entonces voy a pintar por aquí un hidrogenión, porque lo voy a poner en un medio que tiene hidrogenión, ¿cierto? Y cuando yo pongo al fármaco neutro en un medio que tiene un hidrogenión, inmediatamente él toma el hidrogenión y queda entonces con esta estructura. Si él era neutro así,
Cuando agarra el hidrogenión, ¿qué pasa? Va a predominar una carga positiva y por lo tanto quedaría ionizado. ¿Sí? ¿Me entendieron cómo sucedió el hecho? Profe, otra vez, porfa. Bueno, cuando tenemos el fármaco neutro, base débil, en su forma molecular fundamental, digámoslo así, él es neutro y carece de hidrogenión. Entonces tiene esta forma, una B sin ninguna carga predominante, la B de base, ¿cierto? Pero dependiendo del pH en el que yo lo ponga, en el que yo lo meta, él puede permanecer neutro o puede ionizarse. ¿Cuándo se va a ionizar? ¿Cuándo va a convertirse en la forma ionizada? Cuando el pH del medio tenga hidrogeniones. Entonces, cuando yo meto al fármaco en ese punto, en ese medio que tiene hidrogeniones, él inmediatamente se va a robar los hidrogeniones que pueda y al robárselos va a quedar cargado, va a quedar con cargas predominantemente positivas, entonces va a quedar ionizado. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Profe, vamos. ¿y esa base se puede robar hidrogeniones tanto del pH ácido básico? Es que en el pH tiene que ser, entonces ahí vamos a mirar qué va a pasar. Vamos a ver si con eso te respondo. Habíamos dicho que mientras más ácido un medio era porque mayor cantidad de hidrogeniones tenía, ¿cierto? Entonces aquí muchos hidrogeniones, por aquí también hay hidrogeniones, por aquí también hay hidrogeniones, pero en la medida que va cada vez siendo más alcalino, pues va a haber menos hidrogeniones. Entonces, ¿qué pasa si yo cojo al fármaco que es base débil y la meto en este medio que contiene hidrogeniones? ¿Qué va a pasar? Yo lo meto acá, lo puse ahí. Muy bien, se va a ionizar. Inmediatamente él dice, ve, ¿qué es este montón de hidrogeniones? Y yo sin nada, me voy a poner triste. Entonces se roba uno, y en el momento en que se roba uno, queda cargado, o sea, queda ionizado. Muy bien. Ahora, vamos a meter a este mismo fármaco en este medio. ¿Qué pasa con este medio? Que queda neutro, porque No no hay tiene casi eso, no hay hidrogeniones, entonces él no encuentra nada que robarse, se queda en su forma fundamental, se queda neutro y de esa manera favoreceríamos su absorción. Entonces vamos a la regla que habíamos dicho ahora con los ácidos, pero ya para los básicos. Un fármaco que es base débil y la metemos en un medio alcalino, va a hacer que favorezcan las formas neutras del fármaco y se favorezca la absorción. Entonces, base con base, digámoslo así, forma neutra, ¿cierto? Y mayor absorción. Pero si yo meto el fármaco, que es una base, en un medio que tiene hidrogeniones, él inmediatamente se va a robar un hidrogenión, se carga y de esa manera pasa a su forma ionizada y no se va a absorber con facilidad. Entonces, un fármaco básico en un medio ácido favorece la ionización y por lo tanto no se absorbe con facilidad. Dime, Valeria. Profe, ¿se puede dar que el fármaco de ionizado, por ejemplo, en este caso, pase a ser neutro? Claro que sí, dependiendo de las áreas a donde él se vaya a desplazar, por supuesto, que puede pasar de un lado al otro dependiendo del pH. Si tú modificas el pH, él puede cambiar. Claro que sí. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante eso? Volvámonos a esta, ¿sí? A la del ácido. Vamos a suponer un fármaco ya que preguntaste eso, me gustó, ¿cierto? Vamos a suponer un fármaco como es, por ejemplo, el ibuprofeno. ¿Por qué les digo el ibuprofeno? Porque sabemos que el ibuprofeno es un fármaco que es ácido débil. ¿Listo? Entonces, el ibuprofeno, ya saben ustedes que va a ser un fármaco con esta estructura.
¿cierto? Él en sí tiene un hidrogenión. Entonces yo voy a tomarme un ibuprofeno y resulta que el ibuprofeno cae al estómago. ¿Qué pH tiene el estómago? Ácido. Ácido, muy bien, ácido. Y entonces si el ibuprofeno cae en un pH, el estómago generalmente tiene un pH entre 1 y 3, para que sepan, o sea que es bastante ácido, ¿cierto? Si yo tengo en ese momento el pH ácido, ¿qué va a pasar con ese ibuprofeno? En ese pH va a permanecer neutro y por lo tanto se va a absorber fácilmente. Sí. Y entonces va a alcanzar la sangre fácilmente para hacerme el efecto farmacológico bien. Sí, claro. Sí, cierto, muy bien. Ahora, supongan que usted se tomó el ibuprofeno, pero como usted tiene gastritis, decidió que acompañaba el ibuprofeno con una cucharada de milanta, que es un antiácido. Y ustedes deben saber que los antiácidos, pues, tienen una característica de ser más bien básicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó en ese estómago cuando usted se tomó la milanta? Le quitó parte de los hidrogeniones a ese estómago y ya no tiene un pH de 3, sino digamos que tiene un pH de 5. Sigue siendo ácido, pero no tan ácido. Entonces, ¿qué va a pasar con el ibuprofeno cuando cae a ese estómago que ya no está en 3, sino en 5 o 6? Puede ser Va a quedar mucha parte. Eso. Una gran parte del ibuprofeno probablemente va a quedar en su forma ionizada y se va a absorber bien. No. Muy bien. Entonces miren cómo modificar el pH puede favorecer o al contrario impedir la absorción de los fármacos, y por eso es que nosotros en general en farmacología siempre se recomienda que un fármaco se ingiera con un vaso de agua cuando es una forma farmacéutica pues tipo tableta, pues que es oral, porque como el agua tiene un pH neutro es el que menos probablemente me va a afectar la absorción del medicamento. ¿Qué me vas a decir, Juan? Profe, entonces cuando uno es un paciente toma muchas pastillas, ¿cierto? Y uno no se fija en eso, o uno se tiene que mantener fijando en eso, porque, por ejemplo, el que nosotros vamos a acudir para hacer ese trabajo, que toma 12 pastillas, pero le hacen tomar, ¿cómo se llama? Omeprazol con cada vez que toma las pastillas se toma el omeprazol. Entonces, ¿eso sí está bien hecho o depende de todas las pastillas que se toman? Depende de los fármacos que se tome, pero sí puede estar mal hecho. O sea, hay que pensar entonces en las características que tiene el fármaco, porque entonces mira que el pH podría ser, el pH del medio donde yo vaya pues a poner al fármaco, podría ser un factor que dificulte la absorción del medicamento, y en esa medida pues no voy a alcanzar el efecto farmacológico esperado. Te voy a dar un ejemplo. Hay pacientes que tienen gastritis o úlceras en el estómago, entonces los mandan a tomar omeprazol, y el omeprazol impide que el estómago fabrique ácido, pero lo impide en que no fabrica, ¿cierto? O sea que el pH no es ácido, porque simplemente el estómago, las células del estómago que hacen la fabricación del ácido clorhídrico no funcionan bien por el omeprazol. Y los ponen a tomar otro medicamento que se llama sucralfate. ¿Sí? El sucralfate se utiliza mucho en casos de erosiones gástricas porque favorece la cicatrización. Y entonces en esa medida, pues obvio, si yo tengo una erosión, pues quiero que me cicatrice, pero entonces para que no me duela me mandan el omeprazol, porque el ácido pues empeora la herida, y les mandan a tomar estas dos cosas juntas. Y resulta que el omeprazol se tiene que tomar, chicos, con el estómago en ayunas, para que pueda hacer su efecto, y el sucralfate, para poder favorecer la cicatrización, necesita del ácido del estómago, porque si no, no hace el efecto. Entonces el paciente, como le dicen que se tome el omeprazol antes del desayuno, generalmente se toma el desayuno y después se toma el sucralfate. ¿Qué pasa? Que el omeprazol empieza a hacer su efecto farmacológico, ya el ácido clorhídrico no se produce, y cuando él se va a tomar el sucralfate, que el sucralfate también necesitaba del ácido del estómago para poder trabajar, ¿va a funcionar el sucralfate?
No, se inhibe. Se No, inhibe, tiene correcto. acción. Entonces, en ese sentido, en algunos fármacos tenemos que tener en cuenta esos. Menos mal, pues no son muchos, pero sí. Entonces, en este caso, uno le tiene que decir al paciente, tómese primero el sucralfate, para que el sucralfate pueda hacer la capa que protege el estómago, ¿cierto? Para favorecer la cicatrización. Espere por ahí unos 20 minutos, 30 minutos, tómese el omeprazol en ayunas y ya, sí, a la hora desayune tranquilo. Listo. Entonces, hay que tener en cuenta estos elementos y por eso es importante que usted como enfermero los conozca. Muy bien, chicos. Entonces, creo que ya les comprendieron pues lo de la acidez y esto que les estaba diciendo y por lo tanto ya podemos... Hola, Tengo una pequeña duda. dime. En cuanto a eso que usted, pues en el ejemplo que ponía, yo sé que tengo que jugar con con las bases y con los ácidos, cómo se me absorbe mejor y cómo no, pero entonces en el caso de que los pacientes tengan alguna patología gástrica, úlceras, gastritis, reflujo, yo cómo juego con eso, o sea, tengo un paciente con dolor, tengo que administrar una IN, necesito un medio ácido, pero si le doy un ácido, es como le meter una patada en el estómago, entonces le quita el dolor, pero le genera una epigastralgia, entonces, Ajá. ¿cómo Bueno, hago? muy bien, tu pregunta es buena. Sí, tú quieres favorecer la absorción del medicamento, pero tienes que tener en cuenta también no solo el pH favorece la absorción, sino también la superficie de absorción. A pesar de que el pH de esa superficie no favorezca la absorción, si la superficie es muy grande, finalmente el fármaco se va a ir absorbiendo lo suficiente para hacer efecto farmacológico. Entonces, tú tienes un paciente con un dolor por una trauma en una articulación y por eso le mandaron a tomar un AINES, ¿cierto? Ya sea un ibuprofeno, un diclofenaco, bueno, yo qué sé, cualquiera de esos son ácidos, ¿cierto? Entonces tú dices, ay, tiene mucho dolor, yo le quiero favorecer la absorción del medicamento, entonces lo ideal es que el estómago esté lo más ácido posible para que de esa manera predominen las formas neutras y el fármaco le haga el efecto ideal. Ahí solamente estarías favoreciendo la absorción a nivel de la mucosa gástrica, ¿cierto? Que es la que es ácida. Y pues la mucosa gástrica por su naturaleza es ácida, no tendrías que agregarle un jugo ácido o algo ácido para que se favorezca la absorción del fármaco, porque por el mero hecho de estar en el estómago, ahí se va a absorber lo suficientemente bien una cantidad. Pero recuerda que el estómago en cuanto a superficie, comparándola con el intestino delgado, es mucho más pequeño, ¿cierto? La mucosa del estómago es más pequeña que toda la mucosa del intestino delgado que tiene 7 metros. Entonces, en ese sentido, cuando el fármaco alcanza a absorberse una parte en el estómago, pero pasa al intestino, el intestino es alcalino. El pH del intestino es más o menos de unos 6 hasta 8, dependiendo pues de las enzimas digestivas que haya secretado el páncreas. Entonces, podríamos decir que entonces cuando el ibuprofeno llega al duodeno ya no se va a absorber porque el pH no lo permite. Sí, obviamente el pH va a hacer que el ibuprofeno esté en sus formas ionizadas preferentemente, pero como la superficie de absorción es tan grande, el fármaco va a permanecer tanto tiempo en contacto con la mucosa que finalmente por cada contacto que entre con la mucosa, alguno se absorbe, alguna molécula se absorbe y pues mientras va pasando se van absorbiendo las suficientes para que igual alcance a hacer el efecto farmacológico, ¿sí? No sé si te respondí. Sí, o sea, que independiente si de pronto el estómago no está tan ácido, el medicamento de todas maneras se va a absorber, pero digamos que un poquitico más lento. Es correcto, muy bien, pero lo Listo, profe, suficiente para gracias. alcanzar a hacer el efecto farmacológico. Muy bien. Bueno, entonces ese es el cuadrito, pues que toda la explicación anterior era para poder llegar a este cuadrito. Y es que, bueno, aquí tengo el fármaco, aquí tengo el pH del medio y aquí la capacidad de ionización. Entonces vamos a la regla que les dije. Un fármaco ácido débil en un medio ácido no se ioniza, está neutro y se favorece su absorción. Un fármaco base débil en un medio alcalino permanece neutro y se favorece la absorción, y lo contrario no favorece la absorción. Entonces un fármaco ácido débil en un medio alcalino sí se ioniza porque el ácido regala su hidrogenión, y la base débil si la meto en un medio ácido también se ioniza porque se roba el hidrogenión. Listo.
Bueno, y pues chicos, aquí entonces de acuerdo a esto donde se absorberá mejor la aspirina, que es un ácido débil. ¿En qué parte del tracto digestivo se absorbe más fácilmente la aspirina? El estómago. El estómago. Muy bien. ¿Y la cocaína, que es una base débil, dónde se absorberá mejor? ¿En el estómago o en el duodeno? El duodeno. En el intestino delgado, muy El bien. duodeno. Muy bien. Por eso, chicos, miren que este elemento de la cocaína es lo que explica por qué cuando una persona está haciendo de mula, que está llena de bolitas de látex con cocaína dentro en todo su tracto digestivo, el objetivo de cuando los ponen a tragar es que todo el intestino delgado de esa persona quede lleno de esas bolitas con cocaína. Y si esa cocaína se llega a romper una de esas bolitas dentro de ese intestino, como la cocaína es una base débil, de inmediato esa cocaína va a quedar en su forma neutra y se va a absorber de una esa cocaína y la persona se muere. Por eso es que es tan importante, no sé si me están entendiendo, es que es tan importante que ellos boten rápido esa cocaína que tienen antes de que se les rompa. Dime. Profe, sino que se te está entrecortando. Cuando estaba hablando de la cocaína y el estómago. Quedamos en cocaína. Sí. Bueno, entonces Profe, me voy a... si quiere quite la cámara, ¿no? Ah, Un bueno, sí, momentico. gracias. No, sí, ya la voy a quitar. No me acordaba que la cámara Ok. consumía... Pancho de banda. Sí, gracias por acordarme. Pues sí, claro, igual pues necesito es que me vean... ay, está como lento, ya. Volvamos a esta imagen para explicarles lo de la cocaína. Listo. Bueno, ya me pasé, no importa. Les dije que la cocaína es una base débil. Entonces, cuando una persona la ponen a tragarse esas bolas llenas de cocaína, el objetivo de tragarse todas esas bolas es que todo el tracto digestivo de ella, específicamente pues el intestino delgado, quede lleno tramo por tramo de esas bolas con cocaína. ¿Sí? Las voy a pintar en azulito porque ya sabemos pues que la cocaína es base débil. Bien, resulta que el pH del intestino delgado ronda los 8. ¿Listo? Ronda los 8, o sea que vamos a decir que es un intestino que es un pH alcalino. Y si esto también es una base, si se llega a romper una de estas bolas, va a quedar un fármaco, que en este caso es la cocaína, que es una base, que está neutra, en un medio alcalino que no tiene hidrogeniones. Y entonces, ¿qué forma molecular, perdón, tiene la cocaína durante todo este trayecto? Neutra. Neutra. Y si está neutra, se absorbe fácil. Y si se absorbe fácil, pasa de una vez a la sangre, le hace efecto esa cocaína a esa persona de una y lo mata. Lo mata porque ya luego vamos a ver que tiene de especial la cocaína que produce taquicardia, infartos agudos al miocardio, hipertensión y la persona muere. Entonces por eso es la urgencia de cuando le detectan a alguien esto, lo primero que hay que hacer es hacer que bote eso antes de que se le rompa de pronto una de esas bolsitas y se muera la persona. Lo que prima es salvarle la vida, después ya se condena. Listo, ¿les queda claro la importancia del pH para este asunto? Señora. Muy bien, chicos. Entonces, muy bien. Esto es simplemente para mostrarles algunos ejemplos de fármacos que son ácidos y unos fármacos que son básicos en su estructura química. El pK es un elemento de la farmacología que me ayuda a saber en qué pH el fármaco está 50 ionizado y 50 neutro. ¿Qué quiere decir pK? Voy a ponerlo por acá. pK quiere decir el pH en el cual el fármaco va a tener 50% de sus moléculas neutras y el otro 50% cargadas. Entonces el pK me sirve para saber
por lo menos en qué pH yo garantizo que el 50% del fármaco, digamos, se absorba, ¿sí? Eso es lo que quiere decir pK, no tiene nada que ver con el pH. Entonces es un elemento simplemente distinto. Ahora, ¿qué fármacos son ácidos? Como para que ustedes tengan una idea de los que de pronto conozcan. Vea, por ejemplo, la ampicilina, que es una penicilina, ¿cierto? El ácido acetil salicílico, la furosemida, que es un diurético, el ibuprofeno que les dije ahora, la warfarina, que es un anticoagulante muy usado, el fenobarbital y la fenitoína, que son antiepilépticos, el acetaminofén, es un ácido, listo, es un ácido. En cambio, fármacos que son básicos, tenemos por ejemplo la terbutalina y el salbutamol, que son broncodilatadores, las anfetaminas, que son, bueno, drogas realmente, la atropina, la difenhidramina, que es un antihistamínico para cuando hay alergias, la procaína, la cocaína, la clonidina, el diazepam. Bueno, hay unos como para que supieran por lo menos algunos fármacos que tienen, que sean ácidos y otros que sean básicos. Eso pues la lista puede ser más grande, simplemente era para darles como una idea. Entonces, chicos, ya para ir terminando esta primera parte de la clase, ¿qué factores van a hacer que un fármaco se absorba con más facilidad o con menos facilidad? Pues dentro de eso ya sabemos que un fármaco liposoluble se va a absorber más fácilmente que uno hidrosoluble, que un fármaco neutro se absorbe también más fácilmente, o sea que el grado de ionización afecta la absorción. Ya también sabemos que el pH del medio donde se disuelve el fármaco puede favorecer o no su absorción. El tamaño molecular, si el fármaco es muy pequeño, probablemente pase simplemente por las porinas de la membrana y se absorba con facilidad. En cambio, si el fármaco es grande molecularmente, va a necesitar transportadores de membrana y en ese sentido de pronto va a tener mayor dificultad para cruzar. El flujo sanguíneo y la superficie de absorción de la superficie, pues, o de la membrana que él necesite atravesar, si la membrana es muy grande y está muy irrigada, generalmente se favorece la absorción del medicamento. Por eso los fármacos se absorben más en el intestino que en el estómago, porque es más grande el intestino que la superficie del estómago. El tipo de preparación farmacéutica, ya sabemos que los fármacos que ya vienen disueltos, como son los fármacos que vienen en solución, los jarabes por ejemplo son una solución, son fármacos que se van a absorber más fácilmente que los que vienen en forma sólida. La vía de administración, claro, necesariamente la vía de administración va a afectar la motilidad del tracto gastrointestinal, la cantidad de principio activo y si hay bombas o no de exclusión en mi cuerpo. Entonces, dentro de las bombas de exclusión que hay sobre todo en la mucosa intestinal, por ejemplo, tenemos una que se llama la glucoproteína P y pues la P quiere decir permeabilidad. Les voy a explicar aquí y ahí les dejo porque ya solo faltan 6 minuticos en mi reloj. Miren chicos, esta es la glucoproteína P, esta es la membrana celular, esto amarillito pues es la membrana celular y esto en azul es la proteína de membrana que tiene en este caso el enterocito, que se llama la glucoproteína P. La glucoproteína P entonces es una proteína de membrana que tiene las células del enterocito y que cuando el fármaco logra ingresar, mire que penetró por difusión pasiva, esta proteína me agarra el fármaco y me lo saca. O sea que es una proteína de exclusión que no deja que el fármaco alcance a hacer su efecto adecuado porque me lo está, a medida que él se mete, ella me lo saca, se mete y me lo saca. Entonces ahí tenemos pues lo que es la glucoproteína P. Aquí pues les dejo la clase, entonces dentro de 8 días terminamos de ver el tema y les pondré el taller para que lo hagamos. ¿Listo chicos? Señora profe, Dime. Dime. Dale, hable.